Bienvenido, soy Manuel, y hoy te voy a contar una historia emocionante. Millonario ve a su empleada comer desperdicios, y lo que hizo nadie lo esperaba. El amanecer en Madrid pintaba de naranja las fachadas de los edificios de la Gran Vía, pero en el sótano del Hotel Reina Victoria, la luz del día jamás llegaba. Las lámparas fluorescentes zumbaban con un sonido monótono mientras el olor a detergente industrial impregnaba el aire húmedo y frío. Don Álvaro Gutiérrez descendió las escaleras de servicio con paso firme, revisando su reloj suizo. Eran las 6:40 de la mañana, una hora inusual para que el dueño de una cadena de hoteles de 5 estrellas visitara los sótanos. Pero había recibido una queja sobre el almacenamiento inadecuado de productos de limpieza, y Álvaro no era de los que delegaban las inspecciones importantes. A sus 52 años, había construido un imperio basado en la perfección y el control. Cada detalle importaba. Cada número en sus informes de rendimiento debía ser impecable. Las personas eran engranajes en una maquinaria que él había diseñado con precisión matemática. El corredor se extendía ante él, flanqueado por puertas metálicas que conducían a las lavanderías, los almacenes y la zona de residuos. Sus zapatos italianos resonaban contra el suelo de cemento cuando algo lo hizo detenerse en seco. Un sonido, apenas perceptible, como un sollozo ahogado. Álvaro frunció el ceño y agudizó el oído. Venía de la zona de contenedores, al final del pasillo. Avanzó con cautela, sin saber por qué su corazón comenzaba a latir más rápido. Cuando dobló la esquina, la escena que encontró lo dejó paralizado. Detrás del contenedor de residuos orgánicos, parcialmente oculta por las sombras, una mujer vestida con el uniforme azul marino de limpieza estaba agachada. Sus manos temblaban mientras llevaba a su boca un trozo de pan que claramente había sido rescatado de la basura. Restos de mantequilla manchaban sus dedos. A su lado, sobre una servilleta arrugada, había medio croissant y algunas uvas magulladas. Luz María levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de don Álvaro. El tiempo pareció detenerse. Ella se quedó inmóvil, con el pan a medio camino de sus labios, como un animal sorprendido por los faros de un automóvil. El rostro moreno de la mujer se cubrió de un rubor profundo que contrastaba con la palidez de sus labios resecos. Sus ojos oscuros, enormes y brillantes de humillación, se llenaron de lágrimas que se negaban a caer. Álvaro sintió que algo se removía en su pecho, una sensación extraña y molesta que no sabía nombrar. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras no llegaron. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Está despedida? ¿Qué hace comiendo basura? ¿Por qué no me pidió ayuda? Luz María dejó caer el pan lentamente, como si cada movimiento requiriera un esfuerzo sobrehumano. Se limpió las manos en su delantal con gestos torpes y se puso de pie, manteniendo la mirada baja. Intentó hablar, pero solo logró emitir un susurro quebrado. Señor, yo lo siento. Su acento ecuatoriano era suave, musical incluso en medio de la vergüenza. Álvaro notó entonces otros detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El uniforme demasiado grande que colgaba de su cuerpo delgado, las ojeras pronunciadas bajo sus ojos, las manos agrietadas por el trabajo constante con productos químicos, los zapatos gastados con las suelas despegándose. No, comenzó a decir Álvaro, pero su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Luz María retrocedió un paso, como si esperara un golpe. Recogió rápidamente la servilleta con los restos de comida y la metió en el bolsillo de su delantal, intentando borrar cualquier evidencia de lo que había estado haciendo. Sus mejillas ardían de humillación. Por favor, señor, no me despida. Las palabras salieron en una avalancha desesperada. Tengo una niña. Yo trabajo bien. Nunca llego tarde. Esto no volverá a pasar. Se lo prometo. Por favor. Álvaro levantó una mano, un gesto automático que en su mundo corporativo significaba silencio. Luz María obedeció inmediatamente, mordiéndose el labio inferior con tanta fuerza que Álvaro temió que se hiciera sangrar. El empresario dio media vuelta sin decir una palabra y comenzó a caminar de regreso hacia las escaleras. Podía sentir la mirada de la mujer clavada en su espalda, probablemente preguntándose si aún tendría trabajo al día siguiente. Cuando llegó a su oficina en el último piso del hotel, con sus ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid, Álvaro se sentó en su silla de cuero y miró sus manos. Manos que nunca habían conocido el hambre.
manos que firmaban cheques de cifras astronómicas sin pestañear. La imagen de Luz María detrás del contenedor se había grabado en su retina como una quemadura. Por primera vez en décadas, don Álvaro Gutiérrez no sabía qué hacer. Luz María no durmió esa noche. Tendida en el colchón delgado que compartía con su hija Sofía, en el pequeño apartamento de Vallecas, miraba el techo agrietado mientras las horas pasaban con una lentitud torturante. A su lado, la niña de 7 años dormía profundamente, ajena a las preocupaciones que consumían a su madre. El despertador marcó las 4 de la mañana. Luz se levantó con cuidado para no despertar a Sofía y se dirigió al diminuto baño. Frente al espejo empañado, observó su reflejo con dureza. Los ojos hinchados, el cabello recogido en una trenza deshecha, las arrugas prematuras que surcaban su frente. 38 años que parecían 50. «¿Qué has hecho, idiota?», se susurró a sí misma en español, con la voz cargada de reproche. Se lavó la cara con agua fría, intentando borrar las marcas del insomnio, mientras se vestía con su uniforme azul marino, perfectamente planchado a pesar de todo. Repasó mentalmente las palabras que diría si don Álvaro la llamaba a su oficina. «Lo siento, señor. No volverá a ocurrir, señor. Por favor, dele mi trabajo a otra persona, pero no me quite mi dignidad». Pero ¿qué dignidad le quedaba después de que su jefe la viera comiendo de la basura? Besó la frente de Sofía, dejó una nota para la vecina que la cuidaría hasta que saliera del colegio, y salió a la oscuridad de las calles madrileñas. El metro estaba semivacío a esa hora, poblado solo por trabajadores nocturnos y empleadas de limpieza como ella. Fantasmas de la ciudad que hacían posible que otros vivieran en confort. Cuando llegó al Hotel Reina Victoria, eran las 5:30, media hora antes de su turno oficial. Luz siempre llegaba temprano. Era una de las muchas maneras silenciosas en que intentaba ser indispensable, invisible pero necesaria. El supervisor de limpieza, don Ernesto, un hombre corpulento con bigote canoso, la saludó con un gruñido mientras revisaba la lista de tareas del día. «Luz, hoy te toca la 5ª planta completa. Hay una convención de empresarios japoneses y quieren todo impecable, ni una mota de polvo». «Sí, don Ernesto», respondió ella con voz apenas audible. «¿Estás bien? Te ves pálida». «Estoy bien, gracias». Mentira, no estaba bien. Cada vez que escuchaba pasos acercándose por el pasillo, su corazón se aceleraba pensando que sería don Álvaro viniendo a despedirla. Cada vez que sonaba el intercomunicador, sus manos temblaban mientras sostenía la escoba o el trapeador. Pero las horas pasaban y no ocurría nada. Ninguna llamada a recursos humanos. Ninguna convocatoria a la oficina del director. Solo silencio. Durante su breve descanso de media mañana, Luz se sentó en el vestuario de empleadas junto a sus compañeras. Carmen, una madrileña de 60 años con artritis en las manos, compartía un termo de café aguado. Rosa, dominicana y madre de 3 hijos, comía un bocadillo de jamón serrano que había traído de casa. «¿Por qué no comes nada, Luz?», preguntó Rosa, ofreciéndole la mitad de su bocadillo. «No tengo hambre», mintió Luz, aunque su estómago rugía de protesta. «Estás muy delgada, mujer», insistió Carmen. «Vas a enfermar». «Estoy ahorrando para traer a mi madre de Ecuador. Está enferma y necesita una operación». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. La realidad era que después de pagar el alquiler, los medicamentos para el asma de Sofía, el material escolar y enviar algo de dinero a Guayaquil, apenas le quedaba para comprar arroz y lentejas. Había días en que Luz comía solo una vez, guardando todo lo demás para su hija. «Este trabajo nos mata lentamente», murmuró Rosa. «Nos rompen la espalda por 1000 euros al mes, y los de arriba ni siquiera saben nuestros nombres». Luz pensó en don Álvaro y en cómo la había mirado el día anterior. No había visto desprecio en sus ojos, pero tampoco compasión, solo confusión, como si ella fuera un problema matemático que no lograba resolver. Cuando terminó su turno a las 2 de la tarde, Luz caminó hacia la salida de empleados con la cabeza baja y el cuerpo dolorido. 13 escaleras que fregar, 28 habitaciones que limpiar, 4 baños de mármol que pulir hasta que brillaran como espejos. Todo eso antes de recoger a Sofía del colegio, ayudarla con los deberes, preparar la cena con lo poco que tenía en la despensa. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando escuchó una voz a sus espaldas. «Señora Luz María Córdoba». Se giró lentamente,
con el corazón en la garganta. Era don Marcos, el asistente personal de don Álvaro, un hombre delgado con gafas de montura dorada y traje perfectamente planchado. El señor Gutiérrez solicita verla en su oficina. Ahora. El mundo de Luz se tambaleó. Rosa, que pasaba a su lado, le apretó el brazo con solidaridad silenciosa. Carmen le lanzó una mirada preocupada desde el otro extremo del pasillo. ¿Ahora?, repitió Luz, con la voz apenas funcionando. «Ahora», confirmó don Marcos sin emoción. «10ª planta, oficina principal». Luz asintió, incapaz de producir palabras. Mientras subía en el ascensor de servicio, observó su reflejo en las puertas metálicas. Una mujer pequeña, asustada, con el uniforme arrugado después de un día de trabajo duro. Las puertas se abrieron en la 10ª planta, un mundo completamente diferente al sótano donde había sido descubierta. Aquí todo era mármol, cristal y madera pulida. Arte moderno en las paredes. El silencio era diferente, un silencio de poder y dinero. Don Marcos la guió hasta una puerta imponente de caoba. Tocó 2 veces y la abrió. «Señor, la señora Córdoba está aquí». «Que pase», respondió la voz de don Álvaro desde el interior. Luz entró y la puerta se cerró a sus espaldas con un clic definitivo. La oficina de don Álvaro Gutiérrez era un santuario de éxito. Ventanales del suelo al techo ofrecían una vista impresionante de Madrid. La Gran Vía serpenteando hacia el horizonte, el Palacio Real emergiendo entre los edificios, el cielo azul de octubre despejado y brillante. Un escritorio de nogal macizo dominaba el centro de la habitación, flanqueado por estanterías llenas de premios empresariales y fotografías con políticos y celebridades. Luz permaneció de pie junto a la puerta, con las manos entrelazadas frente a ella y la mirada fija en sus zapatos gastados. El contraste entre ese espacio y su realidad era tan abrumador que sentía que no debería estar allí, como si su mera presencia pudiera contaminar la perfección del lugar. Don Álvaro estaba de pie frente a los ventanales dándole la espalda. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que todo el salario anual de Luz. Durante lo que parecieron minutos interminables, ninguno de los dos habló. «Siéntese, por favor», dijo finalmente el empresario sin girarse. Luz miró a su alrededor confundida. Había 2 sillas de cuero frente al escritorio, pero no se atrevía a tocarlas con su uniforme sudado. «Señor, yo prefiero quedarme de pie». «No era una sugerencia, señora Córdoba. Siéntese». El tono no era agresivo, pero tampoco admitía réplica. Luz caminó lentamente hacia una de las sillas y se sentó en el borde, como si en cualquier momento pudiera necesitar salir corriendo. Sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. Álvaro se giró por fin y caminó hacia su escritorio. Se sentó frente a ella, y por primera vez desde el incidente en el sótano, sus ojos se encontraron directamente. Luz intentó mantener la mirada, pero la intensidad de aquellos ojos grises la obligó a bajar la vista. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en mi hotel?», preguntó Álvaro cruzando las manos sobre el escritorio. 2 años y 4 meses, señor. ¿Y en ese tiempo alguna vez ha llegado tarde?» «No, señor». ¿Ha recibido alguna queja sobre su trabajo?» «No que yo sepa, señor». Álvaro abrió una carpeta que tenía frente a él. Luz reconoció el logotipo del Departamento de Recursos Humanos en la parte superior. «Según su expediente, es usted una de las empleadas más eficientes del hotel. Su supervisor la describe como confiable, discreta y meticulosa. Ha rechazado 3 días de baja por enfermedad en los últimos 2 años». Hizo una pausa. «¿Por qué?». Luz levantó la mirada, desconcertada por la pregunta. «No puedo permitirme perder días de trabajo, señor. Tengo una hija que depende de mí». «Ya veo». Álvaro cerró la carpeta. «Dígame, señora Córdoba, ¿por qué comía de la basura?». Las palabras cayeron como un martillazo. Luz sintió que el rubor le subía por el cuello hasta las mejillas. Apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. «Yo lo siento mucho, señor. No fue mi intención. No le he preguntado si lo siente. Le he preguntado por qué». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Luz cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse detrás de sus párpados. ¿Cómo explicarle a un hombre que probablemente gastaba en un almuerzo lo que ella ganaba en una semana? ¿Cómo hacerle entender que había días en que elegir entre comer ella o comprar un cuaderno para Sofía no era realmente una elección? «Porque tengo hambre, señor»,
dijo finalmente, con la voz quebrada pero firme. Porque después de pagar el alquiler, los medicamentos de mi hija, la comida de ella, enviar dinero a mi madre enferma en Ecuador, no queda nada para mí, y prefiero comer de la basura antes que dejar que mi niña se acueste con el estómago vacío. Alzó la mirada desafiante, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Eso es lo que quería escuchar? ¿Que soy pobre? ¿Que soy una fracasada que ni siquiera puede alimentarse a sí misma? Pues sí, señor Gutiérrez, soy pobre, pero trabajo duro, no robo, no me quejo, y hago mi trabajo mejor que nadie porque es lo único que tengo, mi dignidad y mi trabajo. Álvaro la observó en silencio. Algo en su expresión había cambiado, aunque Luz no sabría decir qué exactamente. El empresario se recostó en su silla, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. ¿Cuánto gana al mes? 1.050 euros, señor. ¿Y cuánto paga de alquiler? 650 por una habitación en Vallecas. Comparto baño con otras 3 familias. Álvaro hizo una anotación en un papel. Su rostro permanecía inexpresivo, impenetrable. ¿Cuántas horas trabaja a la semana? 40 oficialmente, pero hago turnos extras cuando puedo. Limpio oficinas por las noches. Los fines de semana cuido niños. ¿Cuándo duerme? La pregunta la tomó por sorpresa. Luz parpadeó, confundida. ¿Perdón? Le pregunto cuándo duerme, señora Córdoba. Si trabaja en el hotel de 5 de la mañana a 2 de la tarde, limpia oficinas por la noche y cuida niños los fines de semana, ¿cuándo descansa? Luz se encogió de hombros, un gesto pequeño y cansado. Duermo lo suficiente, señor. Eso es mentira. Con respeto, señor, ¿para qué me hizo venir aquí? ¿Para humillarme más de lo que ya estoy? Si va a despedirme, hágalo ya, pero no juegue conmigo. Por primera vez desde que había entrado a la oficina, Luz vio algo parecido a una emoción cruzar el rostro de don Álvaro. ¿Sorpresa? ¿Respeto? No estaba segura. El empresario se puso de pie y caminó de nuevo hacia los ventanales. Madrid se extendía ante él como un reino que le pertenecía. No voy a despedirla, señora Córdoba, dijo sin mirarla. De hecho, tengo una propuesta que hacerle. Luz se quedó inmóvil en la silla, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que don Álvaro pudiera escucharlo. Una propuesta. Las palabras resonaban en su mente con un eco inquietante. En su experiencia, cuando los hombres poderosos hacían propuestas a mujeres vulnerables, rara vez terminaba bien. No entiendo, señor, dijo con cautela, preparándose mentalmente para rechazar cualquier cosa indecente y buscar otro empleo. Álvaro se giró hacia ella, y Luz notó algo diferente en su expresión. Las líneas duras alrededor de su boca parecían más suaves, aunque sus ojos mantenían esa intensidad calculadora que probablemente le había servido bien en las salas de juntas. Necesito una asistente administrativa para el departamento de operaciones del hotel, explicó regresando a su escritorio y sacando otro expediente. La persona que ocupaba ese puesto renunció hace 2 semanas para mudarse a Barcelona. El trabajo implica coordinar con los supervisores de cada departamento, gestionar horarios, revisar inventarios, manejar quejas de clientes menores y asegurarse de que todo funcione sin problemas. Luz lo miraba sin comprender, esperando el momento en que la conversación tuviera sentido. Es un puesto administrativo, continuó Álvaro. Requiere estar en una oficina, no limpiar habitaciones. El horario sería de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con 1 hora para comer. El salario es de 1.800 euros mensuales, más beneficios de seguro médico extendido para usted y su hija. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luz abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Los números rebotaban en su cabeza sin lograr asentarse en algo comprensible. ¿1.800 euros? Eso era casi el doble de lo que ganaba ahora. No entiendo, logró articular finalmente. ¿Por qué yo? ¿Por qué no usted? Señor, con todo respeto, yo no tengo estudios universitarios. Apenas terminé la secundaria en Ecuador. No sé usar programas de computadora complicados. No hablo inglés bien. Hay cientos de personas más calificadas. Las habilidades técnicas se pueden enseñar, la interrumpió Álvaro. Lo que no se puede enseñar es la ética de trabajo, la confiabilidad, la dedicación. Usted llega media hora antes todos los días. Nunca se queja. Su supervisor dice que hace el trabajo de 2 personas sin que nadie se lo pida. Esas son las cualidades que necesito.
Luz sacudió la cabeza, sintiendo que estaba atrapada en un sueño extraño. Esto no tiene sentido. Usted me vio ayer comiendo de la basura y ahora me ofrece un ascenso. ¿Es caridad? Porque si lo es, no la quiero. Prefiero limpiar pisos con dignidad que aceptar limosnas. La mandíbula de Álvaro se tensó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Escúcheme bien, señora Córdoba. Yo no hago caridad. Nunca la he hecho. Dirijo empresas rentables, no organizaciones benéficas. Si le ofrezco este puesto es porque creo que puede hacerlo bien y porque necesito a alguien en esa posición. Si fracasa, la despediré sin pensarlo 2 veces. ¿Entendido? Había algo brutalmente honesto en sus palabras que, paradójicamente, tranquilizó a Luz más que cualquier discurso compasivo. Este hombre no la veía como una causa perdida que necesitaba ser salvada. La veía como una inversión, una apuesta. ¿Y si no sé hacer el trabajo?, preguntó Luz, odiando el temblor en su voz. Entonces aprenderá. Mi asistente, don Marcos, la entrenará durante las primeras 2 semanas. Tendrá acceso a cursos de computación e inglés básico durante horario laboral. Hizo una pausa. Pero necesito una respuesta ahora, señora Córdoba. Tengo otros candidatos esperando. Mentira. Luz lo supo instintivamente. Si tuviera otros candidatos, no estaría perdiendo el tiempo con ella. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que esta era una oportunidad que probablemente nunca volvería a tener. Pensó en Sofía, en poder comprarle zapatos nuevos sin tener que esperar 3 meses, en poder llevarla al médico sin calcular cuánto costaría la consulta, en poder comer 3 veces al día, no porque sobrara comida en la basura, sino porque podía permitírselo. Pensó en su madre en Guayaquil, esperando una operación que cada mes se postergaba porque Luz no podía reunir el dinero suficiente. Pensó en ella misma, en las noches sin dormir, en el dolor constante en su espalda, en la sensación de ser invisible, excepto cuando había un piso que fregar. «Acepto», dijo, sorprendida por la firmeza en su propia voz, pero con una condición. Las cejas de Álvaro se alzaron ligeramente. Claramente no estaba acostumbrado a que sus empleados pusieran condiciones. «¿Cuál? Si fracaso, si no puedo hacer el trabajo, no quiero que me despida. Devuélvame a limpieza. Déjeme conservar mi trabajo original. No puedo arriesgarme a quedarme sin nada». Álvaro la estudió durante un largo momento. Algo parecido al respeto brilló en sus ojos. «De acuerdo. Si no funciona, puede volver a su puesto anterior». «¿Trato?». Extendió su mano sobre el escritorio. Luz miró esa mano, manicurada, con un reloj que probablemente costaba más que su alquiler de 1 año, y luego miró sus propias manos, agrietadas y enrojecidas por los químicos de limpieza. Respiró profundamente y estrechó la mano de don Álvaro Gutiérrez. «Trato». Cuando salió de la oficina 15 minutos después, con un contrato para revisar y una fecha de inicio para el lunes siguiente, Luz María Córdoba caminó por los pasillos de mármol del Hotel Reina Victoria, sintiendo que el suelo bajo sus pies era menos sólido que antes. El mundo que conocía acababa de cambiar, y no sabía si eso era maravilloso o aterrador, probablemente ambas cosas. El fin de semana pasó como un torbellino de emociones contradictorias. Luz apenas durmió, repasando una y otra vez la decisión que había tomado. El sábado por la mañana, mientras preparaba el desayuno en la diminuta cocina del apartamento, Sofía la observaba con curiosidad. «Mami, ¿por qué estás tan nerviosa?», preguntó la niña mordisqueando una tostada con mermelada. Luz se arrodilló frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Cariño, mami va a empezar un trabajo nuevo el lunes. Un trabajo diferente». Los ojos oscuros de Sofía se iluminaron. «¿Ya no vas a limpiar pisos?». «No, mi amor, ahora voy a trabajar en una oficina, como las señoras elegantes que vemos en la tele». Luz sonrió a pesar de la ansiedad que le oprimía el pecho. «Algo así, y eso significa que vamos a tener un poquito más de dinero. Podremos comprar cosas que necesitamos». Sofía aplaudió con entusiasmo infantil, sin comprender realmente lo que significaba ese cambio, pero Luz sí lo comprendía. Comprendía que estaba a punto de cruzar una línea invisible, de dejar atrás el mundo de los invisibles y entrar en un espacio donde no estaba segura de pertenecer. El domingo por la tarde, con el dinero que le quedaba después de pagar las cuentas, Luz fue a las rebajas de El Corte Inglés. Necesitaba ropa apropiada para una oficina. Recorrió los pasillos con Sofía de la mano,
abrumada por los precios incluso en descuento. Finalmente encontró 2 blusas sencillas, una falda negra y un pantalón gris por 35 euros. No eran elegantes, pero eran dignas. Esa noche, después de acostar a Sofía, Luz se quedó despierta practicando cómo caminar con los zapatos de tacón bajo que había comprado. Eran de segunda mano, pero estaban en buen estado. Cada paso le dolía. Sus pies estaban acostumbrados a zapatos planos y cómodos, pero se obligó a continuar. No podía permitirse tropezar, no literal ni metafóricamente. El lunes amaneció gris y lluvioso. Luz se levantó a las 5 de la mañana por costumbre, aunque su nuevo horario no comenzaba hasta las 9. Se duchó con cuidado, se peinó el cabello en un moño bajo que había visto en una revista y se puso su ropa nueva. Frente al espejo empañado apenas se reconoció. Dejó a Sofía en el colegio a las 8:30 y tomó el metro hacia el centro. Llegó al Hotel Reina Victoria a las 8:40, 20 minutos antes de su hora de entrada. Algunos hábitos eran imposibles de romper. Esta vez no entró por la puerta de servicio en el callejón trasero. Esta vez caminó por la entrada principal, con su espalda recta y su barbilla alzada, aunque por dentro temblaba como una hoja. El vestíbulo del hotel era un espacio que había limpiado cientos de veces, pero nunca lo había visto desde esta perspectiva. Los enormes candelabros de cristal, las alfombras persas, el mostrador de recepción de mármol blanco. Todo parecía diferente cuando no llevabas un carrito de limpieza. «Luz, ¿eres tú?». Se giró para encontrar a Carmen, su antigua compañera, empujando un carrito lleno de productos de limpieza. La mujer mayor la miró de arriba abajo con los ojos como platos. «Dios mío, estás diferente», bajó la voz. «Es verdad, entonces. Los rumores». «¿Qué rumores?», preguntó Luz, aunque temía conocer la respuesta. Carmen miró a su alrededor antes de acercarse más. «Que don Álvaro te dio un ascenso. Que ahora trabajas en administración. Las chicas están hablando». «¿Hablando de qué?». La expresión de Carmen era una mezcla de preocupación e incomodidad. «Ya sabes cómo es la gente, Luz. Se preguntan por qué tú. ¿Qué hiciste para...». Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Luz sintió que la sangre se le helaba en las venas. Entendió perfectamente lo que Carmen no se atrevía a decir. Sus antiguas compañeras pensaban que había conseguido el puesto acostándose con el jefe. «No es lo que piensas, Carmen», dijo Luz con voz temblorosa. Nunca haría. Yo no pienso eso, cariño». Carmen le apretó el brazo con afecto. «Te conozco, pero no todos te conocen como yo. Ten cuidado, ¿vale? Los cuchillos más afilados son los que no ves venir». Antes de que Luz pudiera responder, una voz familiar resonó detrás de ella. «Señora Córdoba, llega temprano». «Bien, síganme». Don Marcos, el asistente de don Álvaro, apareció vestido con su traje impecable. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia los ascensores. Luz le lanzó una última mirada a Carmen antes de seguirlo. Subieron al tercer piso, donde se encontraban las oficinas administrativas. Don Marcos la guió a través de un laberinto de cubículos y salas de reuniones hasta llegar a un pequeño escritorio junto a una ventana que daba a una calle lateral. «Este es su espacio de trabajo», anunció don Marcos con tono profesional. «Computadora, teléfono, acceso a la base de datos del hotel. Sus credenciales están en este sobre. Tómese la primera hora para familiarizarse con el sistema. A las 10 comenzaremos con su capacitación formal». Luz se sentó lentamente en la silla giratoria, sintiendo el peso de las miradas de los otros empleados administrativos. Podía sentir su curiosidad, su escepticismo, quizás su resentimiento. Una mujer mayor con gafas la observaba desde su cubículo con expresión particularmente hostil. Don Marcos siguió su mirada y bajó la voz. «Esa es Magdalena Torres. Lleva 15 años en el hotel y esperaba ser promovida a este puesto. Como puede imaginar, no está contenta con la decisión del señor Gutiérrez». «Tal vez debería ser ella quien esté aquí», murmuró Luz. «El señor Gutiérrez no le paga por dudar de sus decisiones, señora Córdoba. Le paga por trabajar, así que le sugiero que se concentre en eso». Con esas palabras, don Marcos se alejó, dejando a Luz sola en su nuevo escritorio, rodeada de miradas suspicaces y el peso asfixiante de expectativas que no sabía si podría cumplir. Encendió la computadora con manos temblorosas. La pantalla se iluminó, pidiéndole una contraseña.
Mientras la tecleaba, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Qué he hecho? Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Luz llegaba cada mañana con el estómago hecho un nudo, sabiendo que cada error sería magnificado, cada pregunta interpretada como prueba de su incompetencia. La computadora, que para otros era una herramienta cotidiana, para ella era un monstruo implacable lleno de programas, iconos y comandos que debía memorizar mientras sentía los ojos de sus compañeros clavados en su espalda. Don Marcos resultó ser un instructor exigente, pero justo. Le enseñaba con paciencia mecánica, repitiendo las instrucciones sin irritación aparente cuando ella necesitaba escucharlas por tercera o cuarta vez. Pero incluso su paciencia no podía protegerla de los susurros que corrían por la oficina. No sabe ni abrir un archivo de Excel, escuchó que decía Magdalena Torres durante un descanso para café. En mis tiempos, la gente ganaba los puestos por mérito, no por otras razones. Luz fingió no escuchar, concentrándose en las hojas de inventario que estaba revisando, pero cada palabra era un dardo envenenado que se clavaba en su confianza ya frágil. El verdadero desafío llegó el viernes de su tercera semana. Don Marcos estaba enfermo, y don Álvaro tenía una reunión importante con inversores japoneses. Luz fue convocada a la sala de juntas para tomar notas y coordinar el servicio de catering. Cuando entró en la sala, con su cuaderno temblando ligeramente en las manos, se encontró con 8 hombres trajeados que la observaban con curiosidad apenas disimulada. Don Álvaro estaba en la cabecera de la mesa, su expresión impenetrable. «Señores, esta es la señora Córdoba de nuestro departamento de operaciones. Ella se asegurará de que tengan todo lo necesario durante nuestra reunión». Luz asintió, incapaz de producir palabras. Se sentó en una silla discreta en la esquina, lista para tomar notas como don Marcos le había enseñado. La reunión comenzó en inglés. Luz sintió pánico. Su inglés era rudimentario, apenas suficiente para entender lo básico. Los números, las cifras, los porcentajes volaban sobre su cabeza mientras ella garabateaba desesperadamente, tratando de capturar algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Media hora después, uno de los inversionistas japoneses, el señor Tanaka, pidió ver las estadísticas de ocupación del hotel durante los últimos 3 años. Don Álvaro se volvió hacia Luz. «Señora Córdoba, ¿puede traer el informe trimestral del archivo de operaciones?» Luz se puso de pie tan rápido que casi volcó su silla. Salió de la sala con el corazón desbocado. Había revisado esos archivos durante su capacitación, pero ¿cuál era el código exacto? OT 2023. OP 2023. Su mente era un caos de letras y números. Llegó a la oficina de archivos, con las manos sudorosas mientras buscaba entre las carpetas digitales. 5 minutos. 10. El reloj en la pared parecía burlarse de ella. Finalmente encontró el archivo correcto, lo imprimió y corrió de regreso a la sala de juntas. Cuando entró, el silencio era tenso. Todos la miraban. Luz entregó el documento a don Álvaro, murmurando una disculpa por la demora. 11 minutos, dijo él sin emoción, mirando su reloj, para una tarea que debería tomar 2. Las mejillas de Luz ardieron de vergüenza. Volvió a su silla, deseando poder desaparecer. El resto de la reunión pasó en una nebulosa de humillación. Cuando finalmente terminó y los inversionistas se retiraron, don Álvaro la llamó aparte en la sala ahora vacía. «Señora Córdoba, tenemos que hablar». Luz respiró profundo, preparándose para lo inevitable. Había fracasado. Volvería a limpieza. Tal vez ni siquiera eso. Tal vez la despediría completamente. «Lo siento, señor. Sé que tardé demasiado. Todavía estoy aprendiendo el sistema de archivos y... ¿Cuánto inglés habla realmente?», la interrumpió Álvaro. Luz bajó la mirada, avergonzada. «Muy poco, señor. Puedo leer un poco, pero cuando hablan tan rápido, ¿por qué no me lo dijo cuando le ofrecí el puesto?» Porque dije que aprendería, y lo haré. Puedo tomar clases por las noches, puedo... Luz, era la primera vez que usaba su nombre de pila sin el señor adelante. «Míreme». Ella alzó la vista lentamente. Para su sorpresa, la expresión de don Álvaro no era de ira, sino de algo que parecía consideración. «Usted no fracasó hoy», dijo él. «Se enfrentó a una situación para la cual no estaba preparada y aún así lo intentó. Eso requiere coraje. Pero el coraje sin preparación no es suficiente en este mundo». «Lo sé, señor. Entiendo si quiere que vuelva a...» «No he terminado.
Álvaro caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. A partir del lunes, tendrá 2 horas diarias de clases de inglés e informática durante su horario laboral. No es negociable. Sus otras responsabilidades se ajustarán en consecuencia, y necesito que sea honesta conmigo sobre sus limitaciones. No puedo ayudarla si no sé qué obstáculos enfrenta. Luz lo miraba atónita. ¿Por qué hace esto? No tiene sentido, soy nadie, una empleada más. Álvaro se giró hacia ella, y por un momento, Luz vio algo en sus ojos que no había visto antes, una grieta en la armadura, vulnerabilidad. Mi padre era un hombre muy rico, dijo en voz baja, pero también era cruel. Cuando yo tenía 8 años, nuestra empleada doméstica, Amparo, me defendió cuando él levantó la mano contra mí. Él la despidió en el acto. La echó a la calle sin referencias, sin indemnización. Hizo una pausa. Nunca olvidé la mirada en sus ojos cuando salió de nuestra casa. La misma mirada que vi en usted hace 3 semanas, detrás de ese contenedor. El silencio llenó la sala como agua en un recipiente. No soy un hombre bueno, señora Córdoba, continuó Álvaro. No hago esto por bondad. Lo hago porque necesito saber que puedo ser diferente a él, que puedo ver a alguien como Amparo, como usted, y elegir otra cosa. Luz sintió lágrimas quemando sus ojos, pero esta vez no eran de vergüenza. Gracias, señor, susurró. No lo defraudaré. Eso ya lo veremos. Pero cuando Luz salió de la sala, por primera vez desde que había aceptado el puesto, sintió algo parecido a la esperanza. 2 meses después, Luz había encontrado un ritmo precario pero funcional. Las clases de inglés e informática comenzaban a dar frutos. Ya no tardaba 11 minutos en encontrar un archivo y podía mantener conversaciones básicas en inglés con los huéspedes extranjeros, pequeñas victorias que saboreaba en silencio. Pero con cada pequeño éxito, la hostilidad de Magdalena Torres crecía. La mujer había perfeccionado el arte del sabotaje sutil, documentos que accidentalmente desaparecían del escritorio de Luz, reuniones de las que olvidaba informarle, comentarios venenosos disfrazados de preocupación profesional. Pobre Luz, debe ser tan difícil para ti entender estos informes financieros, decía con una sonrisa falsa mientras otros empleados observaban. Si necesitas que te explique algo, no dudes en preguntar. Todos sabemos que no tuviste la ventaja de una educación formal. Luz apretaba los dientes y continuaba trabajando. Responder solo alimentaría los rumores que ya circulaban, pero cada comentario era una pequeña muerte, una erosión constante de la frágil confianza que había construido. La tensión llegó a su punto de ruptura un miércoles por la tarde. Luz había preparado un informe importante sobre la satisfacción de los huéspedes que don Álvaro necesitaba para una presentación ante la junta directiva. Lo había dejado imprimiendo mientras iba al baño. Cuando regresó, el informe había desaparecido, y la presentación era en 20 minutos. Con las manos temblorosas, Luz revisó la impresora, su escritorio, las bandejas de documentos. Nada. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando escuchó la voz de Magdalena desde el cubículo vecino. ¿Buscas algo, querida? Luz se giró para encontrar a la mujer mayor, observándola con una expresión de inocencia fingida. Entonces lo vio, un borde de papel asomando por debajo de la bandeja de reciclaje junto al escritorio de Magdalena. Su informe, arrugado y manchado de café. ¿Qué? Luz corrió hacia allí y rescató las páginas arruinadas. Este es mi informe. ¿Qué hace en la basura? Oh, lo siento muchísimo, dijo Magdalena sin una pizca de arrepentimiento en su voz. Pensé que era papel usado. Todo parecía tan amateur. Algo dentro de Luz se quebró. Meses de humillaciones silenciosas, de morderse la lengua, de soportar miradas despectivas, todo explotó en un instante. Basta. Su voz resonó por toda la oficina, silenciando las conversaciones. Todos los empleados se giraron para mirar. Ya basta. Sé lo que estás haciendo, Magdalena, todos lo saben, y estoy cansada de fingir que no veo tu crueldad. Magdalena se puso de pie, con los ojos brillando de indignación. ¿Cómo te atreves? Yo llevo 15 años en este hotel. ¿Y tú? Tú eres una limpiadora que se acostó con el jefe para... La bofetada resonó en el aire como un disparo. Luz había cruzado la oficina sin darse cuenta, y su mano había encontrado la mejilla de Magdalena antes de que su cerebro pudiera procesar lo que estaba haciendo. La oficina quedó en silencio absoluto, congelada en shock.
Jamás. La voz de Luz temblaba de furia y lágrimas contenidas. Jamás vuelvas a decir eso. Yo trabajo el doble que tú. Llego antes. Me voy después. Estudio por las noches mientras tú ves televisión. Y sí, fui limpiadora. Con orgullo. Porque ese trabajo honesto alimentó a mi hija cuando no había nada más. Magdalena se llevó una mano a la mejilla enrojecida, con los ojos desorbitados de indignación y sorpresa. Esto es agresión. Exijo que la despidan inmediatamente. ¿Qué está pasando aquí? La voz de don Álvaro cortó el aire como un cuchillo. Estaba en la entrada de la oficina, su expresión oscura e ilegible. A su lado, don Marcos lo observaba todo con rostro pétreo. Luz sintió que el piso se desvanecía bajo sus pies. Lo había arruinado todo. No solo había perdido su trabajo, probablemente enfrentaría cargos legales. ¿Cómo había sido tan estúpida? Señor Gutiérrez, Magdalena se adelantó, con lágrimas de cocodrilo brotando de sus ojos. Esta mujer me agredió físicamente. Exijo... He visto todo, interrumpió una voz desde otro cubículo. Era Javier, un joven del departamento de contabilidad que siempre había sido amable con Luz. Magdalena destruyó deliberadamente el informe de Luz. La he estado provocando durante meses. Todos lo hemos visto. Es verdad, añadió otra voz, y otra, y otra. Magdalena miraba a su alrededor con incredulidad mientras sus propios compañeros la traicionaban. Don Álvaro levantó una mano para silenciar la cacofonía. Señora Torres, vaya a Recursos Humanos. Ahora, señora Córdoba, mi oficina, inmediatamente. Luz caminó hacia el ascensor con las piernas temblando. Este era el final, lo sabía, y lo peor era que no podía arrepentirse del todo. Por primera vez en meses, se había defendido. En la oficina, don Álvaro cerró la puerta y se sentó tras su escritorio. El silencio se extendió durante una eternidad. ¿Tiene algo que decir?, preguntó finalmente. Lo siento, señor, no tengo excusa. Perdí el control, acepto las consecuencias. Álvaro la estudió con esos ojos grises que parecían ver a través de las personas. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y Magdalena Torres?, dijo después de un momento. Ella lleva 15 años en este hotel siendo mediocre con orgullo. Usted lleva 3 meses siendo excepcional a pesar del miedo. Magdalena está despedida. Usted está en libertad condicional por 1 mes. Un solo paso en falso más y se termina. ¿Entendido? Luz parpadeó confundida. ¿Yo? ¿Qué? Su informe. Lo necesito en 10 minutos. Será mejor que corra. Luz salió de la oficina en un aturdimiento, sin poder creer lo que acababa de suceder. Cuando llegó a su escritorio, encontró su documento impreso y esperando. Don Marcos estaba allí, con la expresión más cercana a una sonrisa que ella le había visto. Lo reimprimí mientras ustedes hablaban, dijo simplemente. Ahora muévase. El señor Gutiérrez odia esperar. Mientras Luz corría hacia la sala de juntas, una sensación extraña la invadió. Por primera vez desde que había cruzado las puertas del Hotel Reina Victoria, no se sentía invisible, se sentía vista. La dinámica en la oficina cambió después del incidente con Magdalena. Luz ya no era la intrusa silenciosa que los demás ignoraban o menospreciaban. Javier comenzó a invitarla a los almuerzos en grupo. Rosa, de contabilidad, le pedía consejos sobre cómo lidiar con proveedores difíciles, pequeños gestos de aceptación que hacían que el peso en su pecho fuera un poco más ligero. Pero fue su relación con don Álvaro la que comenzó a transformarse de manera más inesperada. Todo comenzó con un incidente aparentemente trivial. Era viernes por la tarde y Luz estaba revisando las quejas de los huéspedes cuando notó un patrón. 5 familias diferentes habían mencionado que los niños habían llorado durante la noche porque no había suficientes mantas en las habitaciones familiares y el aire acondicionado era demasiado fuerte. En lugar de simplemente archivar las quejas, Luz preparó un breve análisis. Calculó el costo de agregar una manta extra en cada habitación familiar versus el costo de las reseñas negativas en TripAdvisor. Los números eran claros. La inversión se pagaría sola en 2 meses. Dejó el informe sobre el escritorio de don Álvaro antes de irse, sin esperar ningún reconocimiento. Era su trabajo después de todo. El lunes por la mañana la llamaron a su oficina. Este análisis sobre las mantas, dijo Álvaro sin preámbulo cuando ella entró. No se lo pedí. Lo sé, señor. Pero pensé que... Déjeme terminar. Hizo una pausa.
Es exactamente el tipo de pensamiento proactivo que necesito. He aprobado la compra. Bien hecho. Luz sintió un calor extraño en el pecho. No era solo la aprobación profesional. Era la primera vez que alguien en una posición de poder le decía que pensar por sí misma era valioso. A partir de ese día, algo cambió. Álvaro comenzó a pedirle su opinión en reuniones, a veces sobre temas que iban más allá de su experiencia técnica. La primera vez que sucedió, Luz había quedado paralizada. «Señora Córdoba, usted ha trabajado en todos los niveles de este hotel», había dicho Álvaro durante una reunión con los gerentes departamentales. «¿Qué cree que necesitan realmente nuestros empleados de primera línea?» Todos los ojos se volvieron hacia ella. Luz había sentido el impulso de decir «no sé» y desaparecer en su silla. Pero entonces recordó las noches en que Carmen lloraba por el dolor en sus rodillas, las veces que Rosa había trabajado enferma, porque no podía permitirse perder un día de salario. «Respeto», había dicho finalmente. «Necesitan ser vistos como personas, no como números. Y necesitan saber que si trabajan duro, hay un camino hacia adelante. No todos pueden ser gerentes, pero todos deberían sentir que su trabajo importa». El silencio que siguió la había aterrorizado. Pero entonces Álvaro había asentido lentamente. «Interesante. Continúe». Y Luz había continuado, sorprendiéndose a sí misma con cada palabra. Fue en esos momentos cuando Luz comenzó a ver grietas en la armadura de don Álvaro Gutiérrez. Una tarde, trabajando tarde en un proyecto urgente, lo había visto a través de la puerta abierta de su oficina, mirando una fotografía enmarcada en su escritorio. La expresión en su rostro era de tal tristeza que Luz había sentido que estaba viendo algo privado, algo que no estaba destinado a ojos ajenos. Él había levantado la vista y la había sorprendido mirando. En lugar de molestarse, había hecho algo completamente inesperado. La había invitado a entrar. «Mi hija, Isabel», había dicho señalando la fotografía. «Tiene 16 años. Vive con su madre en Barcelona». La chica en la foto era hermosa, con el cabello oscuro y rizado, pero había algo en sus ojos que Luz reconoció inmediatamente. El mismo dolor que veía en el espejo cuando recordaba a su propio padre ausente. «Debe extrañarla», había dicho Luz suavemente. «Ella no me habla». Álvaro había respondido con una franqueza brutal, no desde el divorcio hace 5 años. Su madre le contó cosas, algunas verdaderas, otras no, pero el resultado es el mismo. Para mi hija, soy el villano de su historia. Ha intentado explicarle su versión. ¿Qué versión? Álvaro había soltado una risa amarga. ¿Que estaba tan obsesionado con construir mi imperio que olvidé construir una familia? ¿Que elegí reuniones de negocios sobre recitales escolares? Esa es la verdad, señora Córdoba, y es imperdonable. Luz había visto entonces algo que jamás esperó ver en don Álvaro Gutiérrez: arrepentimiento genuino. «Nunca es demasiado tarde», había dicho ella. «Mi padre murió cuando yo tenía 10 años. Daría cualquier cosa por tener una oportunidad más de hablar con él, incluso si esa conversación fuera difícil. Su hija tiene esa oportunidad. No la desperdicie». Álvaro la había mirado durante un largo momento. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo mantiene la esperanza después de todo lo que ha pasado? Luz había pensado en Sofía, en su sonrisa cuando la recogía del colegio, en la manera en que se acurrucaba contra ella por las noches. «Porque tengo que hacerlo. Mi hija necesita ver que incluso cuando el mundo te derriba, te levantas. No por ti, sino por las personas que amas». Esa conversación había marcado un punto de inflexión. Después de esa noche, cuando Álvaro la llamaba a su oficina, ya no era solo para asuntos de trabajo. A veces era para pedirle consejos sobre Isabel. A veces era simplemente para hablar. Dos personas encontrando en el otro una perspectiva que les faltaba. Luz comenzó a entender algo fundamental. Don Álvaro Gutiérrez no era el hombre frío e inalcanzable que todos creían. Era un hombre roto, tratando de encontrar redención. Alguien que había construido murallas tan altas alrededor de su corazón que había olvidado cómo derribarlas. Y sin proponérselo, sin siquiera darse cuenta, Luz le estaba mostrando el camino. Una tarde, mientras revisaban juntos el presupuesto anual, Álvaro había hecho una pausa y la había mirado directamente. «¿Sabe? Usted me ha enseñado más sobre liderazgo en 4 meses que todos mis estudios en Harvard». Luz había sonreído. «Dudo que Harvard enseñe sobre comer de contenedores de basura, señor». Por primera vez,
Álvaro había reído. Una risa genuina, sin guardias, sin máscaras, y en ese momento, sin palabras, ambos supieron que su relación había dejado de ser solo la de jefe y empleada. Se estaban convirtiendo en amigos. La llamada llegó un martes por la noche, cuando Luz acababa de acostar a Sofía. El número era desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía contestar. «¿Señora Córdoba?» La voz al otro lado sonaba joven, temblorosa. «Soy Isabel, Isabel Gutiérrez, la hija de mi padre». Luz sintió que el corazón se le aceleraba. Álvaro le había hablado tanto de Isabel en las últimas semanas, de sus intentos fallidos de comunicarse, de las llamadas que nunca eran devueltas. «Isabel, ¿estás bien? ¿Cómo conseguiste mi número?» «Lo encontré en el teléfono de mi padre la última vez que vino a Barcelona». Hizo una pausa. Necesito hablar con alguien, y usted es la única persona de la que él habla últimamente». «¿Dónde estás?» «En Madrid. Vine en tren esta tarde. Quería ver a mi padre, confrontarlo, pero cuando llegué al hotel y lo vi en su oficina, tan perfecto, tan controlado, no pude. Huí». Luz podía escuchar el tráfico de fondo, el sonido de la ciudad nocturna. «Isabel, ¿dónde estás exactamente?» «No lo sé. Algún barrio. Hay gente aquí que me da miedo. Un hombre me ha estado siguiendo». El pánico se apoderó de Luz. Reconocía el ruido de fondo. Era Vallecas, su propio barrio. No era el lugar más peligroso de Madrid, pero para una adolescente de clase alta que no conocía la ciudad, podía ser aterrador, especialmente de noche. «Escúchame con atención. ¿Ves algún nombre de calle? Calle Sierra Carbonera». Luz conocía esa calle. Estaba a 10 minutos caminando de su apartamento. «No te muevas. Voy a buscarte. Y voy a llamar a tu padre». «No, por favor, no le llame. Isabel, tu padre te ama. Está destrozado sin ti. Y en este momento está probablemente volviéndose loco preguntándose dónde estás. Voy a llamarlo». Punto final. Colgó antes de que la chica pudiera protestar más. Con manos temblorosas, marcó el número de Álvaro. Contestó al primer tono. «¿Señora Córdoba? Es tarde, ¿ha ocurrido algo?» «Isabel está en Madrid, en Vallecas. Está asustada. Voy a buscarla». «¿Qué? ¿Cómo?» «No, espere, no vaya sola. Ese barrio por la noche es mi barrio, señor Gutiérrez. Conozco cada calle, cada esquina, usted no. Encontraré a su hija y la llevaré a mi apartamento. Reúnase con nosotras allí». Le dio la dirección y colgó antes de que pudiera objetar. Despertó a la vecina para que cuidara a Sofía y salió a la noche. Las calles de Vallecas eran un mundo diferente después del anochecer. Los grupos de jóvenes en las esquinas, el olor a tabaco y cerveza, la música que salía de los bares. Luz caminó con la confianza de quien pertenecía a ese lugar, saludando a los rostros familiares, preguntando si habían visto a una chica adolescente, alta, con ropa cara. «Vi a una así hace unos minutos», dijo Paco, el dueño del colmado. Parecía perdida. Se fue hacia el parque. Luz conocía ese parque. También conocía a los hombres que a veces merodeaban allí por la noche, buscando carteras fáciles o algo peor. La encontró sentada en un banco, abrazándose a sí misma, con lágrimas corriendo por sus mejillas. A unos metros, 2 hombres la observaban con interés predatorio. «Isabel», dijo Luz con voz firme, caminando directamente hacia la chica. «Tu padre está muy preocupado». Uno de los hombres se adelantó. «Oye, nosotros estábamos hablando con la chica». Luz se giró hacia él, y algo en su mirada, la fiereza de una madre protegiendo a su cría, hizo que el hombre retrocediera. «Esta niña viene conmigo, y si vuelvo a verte cerca de ella, me aseguraré de que todos en este barrio sepan qué clase de basura eres». El hombre murmuró algo y se alejó con su compañero. Luz se sentó junto a Isabel, quien la miraba con asombro y gratitud. «¿Por qué haces esto? Ni siquiera me conoces. Conozco a tu padre, y sé lo que es crecer sin uno». Luz le pasó un brazo por los hombros. «Vamos, hace frío y tu padre está de camino». Caminaron en silencio hasta el apartamento de Luz. Isabel miraba a su alrededor con ojos grandes, absorbiendo la realidad de un mundo que probablemente nunca había imaginado. Edificios deteriorados, ropa colgada en balcones estrechos, el olor a comida mezclándose en el aire. Cuando llegaron al pequeño apartamento, Isabel vio las paredes descascaradas, los muebles de segunda mano, la cama donde Luz dormía con su hija, y entonces vio a Sofía, despierta ahora, mirándola con curiosidad desde el umbral del dormitorio.
¿Quién es ella, mami? Una amiga que necesita ayuda, cariño. Vuelve a la cama. Isabel se sentó en el sofá desgastado, mirando sus manos. Él nunca me trajo a lugares así, murmuró. Nunca me mostró nada real. Todo era hoteles de lujo, restaurantes caros, regalos que costaban más de lo que esta gente gana en un mes. Tu padre creció pobre, dijo Luz suavemente. Tal vez quería protegerte de eso, o tal vez se avergonzaba de dónde vino. Isabel levantó la vista, con los ojos rojos. Mi madre dice que es un hombre sin corazón, que solo le importa el dinero. Luz se sentó junto a ella. Tu padre tiene una fotografía tuya en su escritorio. La mira cuando cree que nadie lo ve. Y llora, Isabel. He visto a don Álvaro Gutiérrez llorar por ti. Antes de que Isabel pudiera responder, llamaron a la puerta. Luz la abrió para encontrar a Álvaro, con el cabello desordenado, sin corbata, con una expresión de pánico que nunca antes había visto en él. ¿Dónde? Vio a Isabel en el sofá y algo en él se quebró. Padre e hija se miraron a través de la pequeña habitación, un abismo de 5 años de silencio entre ellos. «Papá», susurró Isabel, y comenzó a llorar. Álvaro cruzó la habitación en 3 zancadas y envolvió a su hija en sus brazos, murmurando disculpas en su cabello, mientras sus propias lágrimas caían libremente. Luz se retiró silenciosamente a su dormitorio, donde Sofía la esperaba. Esa noche, en su pequeño apartamento de Vallecas, un millonario aprendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, se mide en los abrazos que das y recibes. 3 meses después, el Hotel Reina Victoria era un lugar diferente. No en su apariencia física. Los candelabros seguían brillando, las alfombras persas seguían siendo lujosas, sino en su alma. Don Álvaro Gutiérrez estaba de pie en el salón de eventos del hotel frente a todos sus empleados. Desde las camareras de piso hasta los gerentes departamentales, todos habían sido convocados para lo que se había anunciado como una reunión importante. Luz estaba sentada en la primera fila, con Sofía a su lado. La niña se había puesto su mejor vestido para la ocasión, aunque no entendía completamente qué estaba sucediendo. A su derecha estaba Isabel, quien ahora pasaba los fines de semana en Madrid, dividiendo su tiempo entre el apartamento de su padre y, sorprendentemente, el pequeño piso de Vallecas donde había encontrado una conexión inesperada con Sofía. Hace 6 meses, comenzó Álvaro, su voz resonando en el salón, creía que conocía el valor de las cosas. Sabía el precio de cada mueble en este hotel, el costo de cada inversión, el rendimiento de cada activo, pero no sabía el valor de las personas que hacían posible este lugar. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de Luz por un momento antes de continuar. Una mañana vi algo que cambió mi perspectiva para siempre. Vi a una de nuestras empleadas más dedicadas en una situación que nunca debería ocurrir en una empresa que me precio de dirigir. Y en lugar de solo sentir lástima o incomodidad, decidí hacer algo. Luz sintió todas las miradas volcarse hacia ella. Sus mejillas se sonrojaron, pero mantuvo la cabeza alta. Hoy anuncio el programa de desarrollo integral del Reina Victoria. A partir del próximo mes implementaremos lo siguiente. Primero, todos los empleados tendrán acceso a un comedor con 3 comidas diarias completas y nutritivas, sin costo alguno. Nadie que trabaje en mi hotel volverá a pasar hambre. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Carmen, sentada varias filas atrás, se llevó una mano a la boca con los ojos brillando de lágrimas. Segundo, estableceremos un fondo de becas para los hijos de nuestros empleados, educación primaria, secundaria y universitaria, porque la pobreza no debería ser una sentencia perpetua que se hereda de generación en generación. Luz sintió que Sofía apretaba su mano, sintiendo la importancia del momento incluso sin comprenderlo completamente. Tercero, crearemos rutas de ascenso claras y capacitación constante. Si una camarera quiere convertirse en supervisora, le daremos las herramientas. Si un conserje sueña con ser gerente, le mostraremos el camino. El talento no depende del origen, sino del esfuerzo. Rosa, la compañera dominicana de Luz, lloraba abiertamente ahora, abrazada a su esposo que había venido a acompañarla. Y cuarto, estableceremos un seguro médico ampliado que cubra no solo al empleado, sino a toda su familia. Porque las preocupaciones sobre la salud de un hijo enfermo no deberían mantener despierto a nadie por la noche. Álvaro bajó la mirada hacia sus notas, pero cuando volvió a hablar, había dejado el papel a un lado.
Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué hago esto. Algunos dirán que es estrategia de negocios, que empleados felices son más productivos. Y tienen razón, pero esa no es la verdadera razón. Su voz se quebró ligeramente, revelando una vulnerabilidad que pocos habían visto. La verdad es que una mujer valiente me enseñó que la dignidad no es un lujo, es un derecho, que la compasión no es debilidad, es fortaleza, y que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor de lo que fuimos ayer. Álvaro miró directamente a Luz. «Señora Luz María Córdoba, ¿podría acompañarme aquí adelante?» Luz se levantó con las piernas temblorosas, consciente de los cientos de ojos siguiendo cada uno de sus pasos. Cuando llegó al estrado, Álvaro le entregó un sobre. «A partir de hoy, usted será la directora del programa de desarrollo integral. Nadie mejor que alguien que ha caminado en los zapatos de nuestros empleados para guiar este proyecto». Luz abrió el sobre y vio el contrato. El salario le quitó el aliento, pero más que los números era el título, el reconocimiento, la validación de que su voz importaba. «No sé qué decir», susurró. «Diga que sí», respondió Álvaro con una sonrisa pequeña, genuina. «Sí, por supuesto que sí». El salón estalló en aplausos. Carmen fue la primera en ponerse de pie, seguida por Rosa, por Javier, por todos los empleados que habían visto el viaje de Luz desde las sombras hasta la luz. Isabel se acercó al estrado, seguida por Sofía. Las dos niñas se pararon junto a Luz y Álvaro se unió a ellas. Una fotografía de ese momento aparecería más tarde en el periódico local. Un millonario, una inmigrante y dos niñas de mundos diferentes, unidos por algo más fuerte que el dinero o el estatus, unidos por la humanidad redescubierta. 6 meses más tarde, Luz estaba de pie en el mismo sótano donde todo había comenzado, pero esta vez no estaba escondida detrás de un contenedor. Estaba inspeccionando el nuevo comedor de empleados, un espacio brillante y acogedor donde ahora trabajaban 3 cocineros preparando comidas nutritivas. Carmen estaba allí, ahora retirada con una pensión digna, ayudando como voluntaria a servir las comidas. «¿Quién lo hubiera imaginado?», dijo la mujer mayor pasando un brazo por los hombros de Luz. «La chica que comía de la basura ahora dirige todo esto». Luz sonrió, pero había tristeza en sus ojos. «No me gusta ese recordatorio, Carmen. Pero debes recordarlo, hija, no para sentir vergüenza, sino para nunca olvidar de dónde vienes, y para que cuando veas a alguien más en esa situación, recuerdes cómo se siente». Álvaro apareció en la puerta del comedor, ya no con su traje formal, sino con ropa más casual. Los domingos ahora los pasaba con Isabel, visitando barrios como Vallecas, conociendo la ciudad más allá de sus zonas exclusivas. «Señora Córdoba, su madre acaba de aterrizar en Barajas. Tomó la libertad de enviar un coche a recogerla». Luz sintió lágrimas de gratitud. La operación de su madre había sido exitosa, pagada por el seguro médico ampliado del hotel. Y ahora estaba viniendo a Madrid para conocer a Sofía, para ver con sus propios ojos el milagro que había ocurrido. «Gracias, don Álvaro, por todo». «Álvaro», corrigió él. «Creo que después de todo esto, puede llamarme Álvaro». Luz asintió, sonriendo. «Entonces usted debe llamarme Luz. Solo Luz». Esa noche, en el pequeño apartamento de Vallecas que ahora Luz podía permitirse mejorar, pero que elegía mantener como recordatorio, 4 generaciones se sentaron alrededor de una mesa. La madre de Luz, llegada de Ecuador, Luz misma, Sofía e Isabel, quien había pedido permiso para quedarse a cenar. Y en ese espacio reducido, rodeadas de amor y comida compartida, todas comprendieron la misma verdad que Álvaro había aprendido meses atrás. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que tienes, sino en lo que das, no en el poder que acumulas, sino en las vidas que tocas, no en los muros que construyes para protegerte, sino en los puentes que construyes para conectar. Luz María Córdoba había entrado al Hotel Reina Victoria como una sombra invisible, comiendo restos de la basura para sobrevivir, y había salido como una luz que iluminaba el camino para otros, demostrando que la dignidad humana no es algo que se otorga, es algo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Y don Álvaro Gutiérrez, el millonario que lo tenía todo menos alma, había aprendido la lección más valiosa de su vida de la persona más improbable. A veces, los ángeles vienen disfrazados de empleadas de limpieza, y a veces
La redención comienza con un simple acto de ver realmente a otra persona. Fin. Gracias por acompañarme hasta el final. ¿Te ha gustado la historia? Cuéntame aquí en los comentarios qué te ha parecido y si harías algo diferente. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Activa la campana para recibir una notificación cada vez que se publique un nuevo video. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces.